Señor, un día también de quebrantarnos delante de Él, de gozarnos, de ver que Dios nos recompensa, incluso más allá de lo que esperamos. Dice la Biblia que Él es poderoso para hacer las cosas mucho más allá de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Así que vamos a prepararnos para la palabra. Gracias, gracias a todos por esas palabras tan hermosas. De verdad que mueven mucho mi corazón. Señor, gracias te damos y preparamos nuestro corazón para la palabra de esta tarde. Espíritu Santo de Dios, como lo cantábamos hoy, despierta nuestros corazones para escuchar tu voz, para saber y reconocer el llamado tan especial que tú haces sobre nuestra vida, Señor. Hoy háblanos, hoy también confróntanos, anímanos, pero sobre todo transfórmanos y ayúdanos para todo lo que tú quieres hacer a través de tu iglesia. Gracias te damos de antemano, Señor. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy ya mi esposo felicitó a todas las mamás. Celebrar el Día de la Madre, aunque muchas personas hablen de que esto es más que todo algo comercial, realmente es una tradición que yo creo que es una tradición muy profunda y es reconocer el llamado divino de ser mamá, el llamado que quizás muchas veces no se aprecie, no se valore, amar sin aplausos y entregar el amor sin ningún reconocimiento muchas veces. Pero llega este día y todas las mamás recibimos, y me incluyo, una bendición muy especial. Hoy he recibido bendiciones muy especiales. Hoy me hicieron un regalo de la foto de mi madrecita en mi corazón y de verdad, gracias. Es un regalo maravilloso. Ustedes saben que su amor fue mi primer hogar. Y bueno, me quebranta recordarlo. Pero aunque ella ya partió con el Señor, tengo el amor de una madre muy especial, que es mi suegra. Mi suegra, su amor a sus 92 años, quizás sus ojitos ya no vean igual y quizás sus recuerdos se van desvaneciendo, pero no su amor. Y hoy es día también de honrarla, de honrar a mi pastora Igna, que es una madre para nosotros, y de honrar las vidas de todas las mamás que están aquí presentes, que son hijas y que son amigas también, que compartimos también sueños, penas, esperanzas y tantas cosas, pero sobre todo el amor del Señor. Cuando estaba preparando este tema, Dios me hizo recordar de una experiencia que tuve antes de empezar la iglesia. Siempre nosotros con mi esposo hemos tenido grupo de oración, entonces cuando empezamos a caminar con el Señor, teníamos un grupo de oración y allí asistía una damita y esta damita tuvo un problema con sus hijas. Entonces tuve la oportunidad de reunirme con ella y de confrontar y de poderle enseñar sobre la disciplina. ¿Cuántos saben que tenemos que poner límites y disciplinas a nuestros hijos? Porque necesitamos no solo proveerles, nosotros tenemos la responsabilidad de prepararlos para el futuro. Entonces yo estaba hablando con ella y lógicamente ella estaba cometiendo algunos errores de falta de límites, de disciplina, pero ella se molestó y ella me dijo, ¿y tú qué tienes que enseñarme a mí si tú ni siquiera eres mamá? Y cuando yo la escuché, yo dije, bueno, tienes razón, quizás no puedas recibir un consejo mío,
pero yo no vengo a decir o a hablar a través de mi experiencia, sino a través de lo que dice la Biblia. Y es una de las cosas que tenemos que entender, que como hijos de Dios no predicamos nuestra experiencia, predicamos lo que dice el Señor. Sin embargo, este comentario me llevó a investigar un poquito y quería compartirles con ustedes algunas cosas que aprendí. Esto lo voy a leer porque es un poquito de ciencia, pero la maternidad va más allá de la biología. Y créanme que yo soy testimonio de eso. Estudios de neuroimagen han demostrado que el cerebro de las madres adoptivas experimenta cambios similares al de las madres biológicas en áreas relacionadas con el cuidado y con el vínculo de su hijo. Se activan circuitos neuronales asociados con la conducta maternal, independientemente si hubo gestación o parto. ¿Sí o no, Julita? El poderoso instinto de una madre para defender a su hijo no está limitado por la biología. La neurociencia y la psicología respaldan la idea de que el amor y el compromiso son los verdaderos catalizadores del instinto de defensa maternal. Y eso se manifiesta en una fuerza sorprendente que desarrolla una mamá, sea biológica, sea adoptiva o sea espiritual, por asegurar el bienestar de sus hijos, sin importar cómo hayan llegado a su vida. Así que en relación con este tema, con el amor y con el compromiso, hoy voy a hablar de una mujer, y de una mujer para honrar el Día de las Madres. No importa si tú estás aquí como mamá biológica, mamá espiritual, mamá adoptiva, pero hoy vamos a aprender el sorprendente amor y compromiso y lo que se puede lograr a través de él, incluso cambiar la historia y la historia de una nación. Así que quiero que en su imaginación vayan conmigo en nuestra máquina del tiempo y nos vamos a ir nuevamente a la época de los jueces. Ustedes dirán, pastora, pero usted no ha salido de allá. Es que ahí hay tanta riqueza. ¿Cuántos aprendimos de la oración de Jabes? ¿Sí? ¿Recuerdan la época de los jueces? Entonces estamos allí, tierra de Israel, tierra prometida. Las tribus ya se han establecido, las tierras ya han sido repartidas, pero lo último que nosotros aprendimos fue que aunque las tierras estaban repartidas, las tribus no despojaron al enemigo en su totalidad. Entonces, de alguna manera empezaron a ser complacientes, empezaron a convivir, empezaron a aprender sus costumbres, empezaron a practicar la idolatría y poco a poco en esa mezcla se convirtieron nuevamente en cautivos de sus opresores de la tierra prometida, de los de Canaán. ¿Ahí están? ¿Están conmigo? Entonces, Dios, en medio de su amor, porque en la disciplina está el amor de un padre, en medio de ese amor como padre, Dios levantaba su protección del pueblo de Israel. Entonces venían los opresores y los mantenían cautivos y ellos entonces tenían que clamar a Dios, arrepentirse de su pecado. Entonces Dios levantaba jueces y al levantar estos jueces el pueblo tenía paz, pero nuevamente se confiaban, se relajaban, toleraban y volvía, y esto era un círculo vicioso. Y en medio de ese círculo vicioso vamos a aprender una historia. Yo sé que muchos la conocen, pero esta historia tiene mucho que enseñarnos. Así que vamos por un momento a Jueces capítulo 4, versículo 1. Jueces 4, 1. Dice la Biblia: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió. Diga conmigo, los vendió. Jehová los vendió en manos de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara.
el cual habitaba en Azoret Goim. Ok, este término vender no significa en ninguna manera una transacción comercial. Significa literalmente que Dios al ver el pecado del pueblo, al ver todo esto que el pueblo hacía, la desobediencia especialmente, entonces Dios levantó su protección y colocó en el gobierno un rey malvado llamado Javín y a un capitán del ejército llamado Sísara. Dios lo colocó por el pecado del pueblo. Entonces, ¿qué pasaba en ese pueblo? Las aldeas estaban vacías. Las calles allí en la tierra prometida no se podían transitar, eran inseguras. La vida cotidiana se convirtió en una lucha por la supervivencia. Los hijos de ellos eran tomados y arrancados de sus hogares para ir a formar parte del ejército cananeo y luchar en contra del pueblo de Israel. Los impuestos eran una cosa que no podían tolerar. A causa del pecado de la nación, Dios colocó un rey malvado llamado Javín. ¿Te suena esa música? ¿Te está sonando esa música? Porque te tiene que sonar, me tiene que sonar. Porque la situación que la nación está viviendo es la misma situación que tú y yo estamos viviendo en este momento. Y como padre que disciplina a su hijo, Dios permite el reinado de este rey malvado llamado Javín. Y aparentemente el pueblo dice, ¿será que Dios se olvidó de nosotros? No, pero como un padre que disciplina a su hijo, el sufrimiento y la condición que están viviendo los va a despertar de su letargo espiritual. Amén, ¿verdad? Entonces, en medio de su rebeldía, en medio del pecado, en medio de la indiferencia, en medio de todo lo que la nación está haciendo, de todas maneras Dios les iba a demostrar su amor. Dios iba a levantar a una persona contra todo pronóstico, rompiendo todas las normas sociales que ellos tenían como nación. Dios iba a levantar una persona que se levantara como juez. Entonces dice la Biblia, ¿qué está esperando Dios? Que el pueblo se arrepienta. Si el pueblo se arrepienta y clama, entonces Dios puede enviar una respuesta. Amén. Si el pueblo se arrepiente y clama, Dios puede enviar una respuesta contra el gobierno del malvado rey Javín. Amén. Jueces 4:3. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Ahora yo quiero que nosotros hemos vivido ¿cuántos años? La nación ha vivido 20 años bajo ese reinado, de cosas injustas, de cosas que ellos no pueden tolerar. Así que en medio de esto ellos claman y Dios levanta a una mujer en un mundo de hombres, rompiendo todos los esquemas, todo lo que la nación de Israel estaba acostumbrado. Entonces acompáñeme a Jueces 4:4 y dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces, ¿quién es Débora? Esta parte, esta porción nos deja saber quién era ella. Dice la Biblia, gobernaba en Israel una mujer. Esta mujer es una mujer de gobierno.
Es una mujer que aquí en este versículo nos habla de su autoridad, de la sabiduría, de la dirección que ella está dando. Ella asume la nación en un tiempo en que la nación se ha alejado de Dios. Entonces aquí vamos a ver quién era ella. Pero por otro lado nos dice una mujer llamada Débora. Nos dice su nombre. ¿Saben qué quiere decir su nombre? ¿Quién lo recuerda? Abeja. Una mujer abeja. ¿Sí? Ese es el dicho de una mujer abeja. Abeja, dulce para sus amigos y dolorosa para sus enemigos. Pero la abeja nos habla de laboriosidad, de sagacidad, de una gran utilidad para la nación. Entonces ya tenemos que es una mujer de gobierno, que se llama Débora, que lo destaca su laboriosidad, pero también dice profetiza. ¿Y qué es una profetisa? Es una mujer, como lo lleva explicando el pastor durante 2 semanas, que escucha lo que Dios está hablando y lo comunica. Eso es una profetisa. Entonces, wow, ojo con esto, porque esto nos está reflejando una comunión con Dios. Gobernaba, es mujer, es sagaz y escucha la voz de Dios. Pero lo más hermoso es que dice mujer de Lapidot. Ella es una esposa. Ella tiene una vida familiar. Ella es una ayuda idónea. Y esto fue lo que Dios destacó de ella. En realidad, yo siempre que veo cosas de Débora, siempre presentan a Débora vestida de una armadura. Pero lejos de ser una guerrera, es una mujer de hogar que tiene un esposo, pero que está ejerciendo un llamado divino hecho por Dios, que escucha la voz de Dios y establece justicia a su pueblo. Ahora, ¿cuál es el plan de Dios al levantar a Débora? Débora tiene una misión, está viendo lo que está pasando. Entonces dice la Biblia que Dios le ordena, vamos a seguir leyendo, en el versículo 6 dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí. Neftalí, Maurito, tú que eres de la tribu de Neftalí. Neftalí. Ok, es que Maurito dice que él es descendiente de la tribu de Neftalí. Entonces dice, allí ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta tu gente en el monte Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Entonces, míreme aquí. Débora tiene una misión. Ella escucha la voz de Dios y Dios le está dando una estrategia de guerra para derrotar a ese rey malvado llamado Jabín y a su capitán llamado Sísara. Y la estrategia incluye todo porque Dios lo revela todo. 1, ¿dónde? Monte Tabor. Tienen que subir. Miren la estrategia. Présteme su imaginación. Aquí en esta montaña es el arco iris en el logo de Tierra Nueva, pero vamos a ver una montaña. Este es el Monte Tabor. De hecho, dato curioso, Monte Tabor es donde ocurrió la transfiguración de Jesús. ¿Recuerdan eso? Monte Tabor. Y Dios les dice, Barak, vas a llevar al Monte Tabor. Sube. Les dijo, ¿cuántos? 10,000. Les dijo, ¿quiénes? ¿Quiénes? Neftalí y Zabulón. Le dijo, ¿cómo? Miren cómo. Sube al Monte Tabor. Sísara tiene 900 carros de hierro. Ojo, sube al Monte Tabor.
y yo atraeré a Sísara hacia el arroyo de Sisón. ¿Qué más dice? Y lo entregaré en tus manos. ¿Están conmigo? Entonces vamos a poner en escena este tema. El ejército tiene que subir al monte. Sísara tiene 900 carros. Hay un arroyo que está pasando por allí, un arroyo que se llama Sisón, y ellos tienen que obedecer, y lo único que saben es que Dios dice que los va a entregar en sus manos. Es lo único que dice Dios. Ahora, después de esta estrategia de guerra, Barak debe confiar en el Señor. Y Barak es un comandante militar muy valiente. Pero el tema de él no es sencillo, porque él tiene que enfrentar a Sísara. Y Sísara tiene 900 carros de hierro. Y es la tecnología de guerra más avanzada del mundo. Carros de hierro, 900 contra Israel, espadas. Es David contra Goliat. Por tanto, Barak tiene que tener mucha confianza por una sola razón, porque ganar es imposible. No hay cómo. Humanamente hablando, no hay cómo. Y como era imposible, Barak sabe que si Dios no interviene, es imposible ganar la guerra. De manera que esa guerra tendría que ser sobrenatural. No hay otra forma de que un ejército mucho menor que el de Sísara, con espaditas, vaya a vencer a los carros de hierro. ¿Están conmigo? Entonces Barak, al saber que el tema es imposible, le dice lo siguiente a Débora: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ahora, hay que entender este contexto, porque la gran mayoría, y de lo que yo he escuchado acerca de este pasaje, es que dicen que Barak es un cobarde. Ay, si tú vas conmigo, yo voy, pero si tú no vas conmigo, yo no puedo ir. Ese no es el contexto. Ese no es el contexto. Barak sabe que ella tiene la estrategia de guerra. Barak sabe que ella escucha la voz de Dios. Barak sabe que la guerra no es natural, es espiritual. Y Barak sabe que tiene que preparar a esos soldados para esa guerra espiritual. Entonces le dice: necesito que tú estés conmigo. Si tú no vas, no puedo ir, porque tú tienes el oído atento a lo que Dios quiere decir y a lo que Dios quiere mostrar. ¿Entendemos la perspectiva? No es cobardía, de ninguna manera es cobardía. Ahora, ¿qué le contesta Débora? Porque Débora le contesta algo. Versículo 9, vamos a leerlo. Ella dice: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. La profecía tiene una capa adicional de misterio e intriga. Está bien, voy contigo, pero la gloria y la honra no será tuya. ¿Y qué contesta Barak? ¿Qué dice Barak? A Barak no le importa eso. O sea, había un asunto mucho más importante sobre quién se llevara la gloria de la batalla. Si fuera que Barak hubiera sido un cobarde, en la carta a los hebreos jamás hubiera incluido a Barak como un héroe de la fe. Barak sabe y no le importa quién se lleve la gloria. Lo que importa es que hay que obedecer lo que Dios está diciendo. Entonces, él y Débora hacen sinergia. La sinergia de la valentía militar con la persona que tiene la dirección de Dios. Y suben al monte Tabor. ¿Están conmigo en la historia? Ok, póngale pausa. Trin. Sí, como en las películas. Porque es que en la historia ponen la pausa
y empiezan a hablar de un hombre llamado Eber. ¿Sí? Sí, para no demorar tanto, la historia queda aquí. Escuche, Barak, Débora están en el monte, están con los 10,000, están listos para la guerra, saben que es imposible, están esperando si llegan los carros, hay un arroyo, hay un terreno que le permite a los carros andar a gran velocidad y la historia para. Y de pronto aparece en escena un hombre llamado Eber. Y dice la Biblia que este hombre construye sus tiendas cerca. Este hombre no es israelita. Este hombre tiene un pacto con Jabín, el rey malvado. Y allí pone sus tiendas. ¿Están conmigo? Quite la pausa. Le llega a Sísara la noticia. Barak ha subido al monte Tabor. Y él, dice la Biblia, que coge su ejército, sus carros, y la Biblia dice, y todo el pueblo. Ahora, imagínense, todo el ejército de Sísara y todo el pueblo. Sísara es el malo. Sísara es el perverso, el que va de parte del rey Jabín. Y entonces van a enfrentar. Débora está en el monte con Barak. Entonces Débora sabe, ellos tienen la perspectiva de saber a qué horas están llegando los carros. Barak está listo, solo tiene que escuchar lo que diga Débora. Y Débora dice, vamos por un momento al verso 14, dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, diga conmigo, levántate. Levántate, levántate porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Entonces ellos se levantaron y bajan el monte y el versículo 14 dice, y Barak descendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Escuchen, esto es hermosísimo, porque la Biblia en este pasaje no nos dice cómo Jehová lo quebrantó, pero cuando tú lees el capítulo 5, cuando Débora canta sus victorias, te dicen cómo. Te lo voy a decir a razón del tiempo, escucha. Jueces capítulo 5, versículo 4, dice, la tierra tembló y los cielos nublados derramaron lluvias torrenciales. ¿Qué pasó realmente? Está el valle y Dios abre los cielos, lluvias torrenciales y el arroyito se convirtió eso en un lodazal y los carros se enterraron. Y los caballos se enterraron. Entonces el ejército de Israel tuvo ventaja y los siguió a filo de espada, venciéndolos y derrotándolos. Y Barak tuvo la victoria sobre Sísara y sobre todo su ejército. Dios peleó con ellos porque Dios fue quien les dijo, yo les daré la victoria. ¿Están conmigo? Ahora, la historia tiene un giro sorprendente, porque ahora vamos a ver qué pasó aquí. Sísara se baja del carro y sale huyendo, y huye justo a la aldea de Eber-Seneo. Y en la aldea de Eber-Seneo está su mujer, una mujer llamada Jael. Y Jael está en su tienda. Jael no es israelita, pero hay un dato curioso y es que su esposo viene de la línea genealógica de Yetro, el suegro de Moisés. Y seguramente Dios coloca ese sentir en Jael. Sísara está huyendo y ella sale de su tienda y lo saluda, Señor mío. Y le muestra una hospitalidad
muy, muy amable, y este hombre viene agotado, Císara el malvado, entra a la tienda de Jael y le dice, por favor, dame agua. Y ella, que es súper abeja como Débora, en lugar de agua, le da leche. Ahora, quiero que tú, qué pilera de mujer, porque yo les quiero dar este dato para que ustedes sepan que la pastora estudia. Porque la leche, especialmente la leche entera, contiene triptófano. Y este es un aminoácido que el cuerpo utiliza para producir serotonina y melatonina. Y esos son neurotransmisores asociados con el sueño y la relajación. Mejor dicho, la Jael anestesió a Císara. Así. Le puso la mantica y el hombre quedó anestesiado. Y el hombre que salió a la batalla con la tecnología más avanzada de guerra en el mundo fue derrotado por una mujer con un vaso de leche. El hombre está dormido, la mujer toma una estaca de la tienda, toma un mazo, se acerca sigilosamente a la cabeza de Císara y en un solo golpe le atraviesa las sienes dejándolo enclavado en el piso. Y en manos de una mujer le dio Dios la victoria a Israel. Barak llegó y dice, ven, Señor mío, aquí está el hombre que tú estás buscando. Y ese día Israel ganó. La Biblia dice que los israelitas lucharon contra el rey Javín hasta que lo destruyeron. Amén. No solo a Císara, no solo al pueblo, no solo al ejército, al rey Javín, a ese malvado rey Javín, Dios lo destruyó por un pueblo que se atrevió a clamar y arrepentirse de su pecado. ¿Y saben qué pasó? ¿Saben qué pasó? Este pueblo, la nación de Israel, tuvo paz durante 40 años. Amén. 40 años. ¿Usted sabe lo que es tener paz durante 40 años? Ahora, ¿qué pasó después de esta victoria? Pues que Barak y Débora compusieron un canto, y ese canto es un himno, y es un himno que se consigna en la historia de Israel como uno de los himnos más representativos de la nación. Ahora, en este canto, hijos de Dios, a veces nosotros pasamos los cantos en la Biblia porque consideramos que es de pronto muy poético, pero este canto nos da el detrás de cámaras. ¿Quieren saber el detrás de cámaras? A mí me encanta el detrás de cámaras, porque ellos están viviendo 20 años de esclavitud. Pero en este canto vemos detalles que pasamos por alto. Jueces capítulo 5, versículo 12. 20 años de esclavitud, escuche. Y Débora dice, despierta, despierta Débora, despierta, despierta. Entona cántico, levántate Barak y lleva tus cautivos, hijo de Abinoam. Cuando la Biblia repite una palabra, esa palabra ponle mucha atención, porque no se está hablando de despertarse, un despertar físico, sino es un llamado a la acción. Débora se despertó y se levantó. Barak se despertó y se levantó. Jael se despertó y se levantó. Pero ¿saben una cosa? Que hubo tribus que recibieron el llamado y no se levantaron. Y no hicieron nada. Y eso está en este cántico. Dice la Biblia, ponme atención, escúchalo, Jueces 5, 8 al 9, dice, cuando Israel escogió nuevos dioses, o sea, cuando cayeron en crisis, la guerra estalló a las puertas de la ciudad. Sin embargo,
No se veía ni un escudo ni una lanza entre 40,000 guerreros de Israel. Mi corazón está con los comandantes de Israel, con los que se ofrecieron para la guerra. Alabado sea el Señor. ¿Sabes cuánto era el ejército de Israel? 40,000. ¿Y cuántos respondieron al llamado? 10,000. Pero ¿qué pasó? Yo quiero hacer una parábola para que usted entienda realmente lo que pasó. Vamos a poner que Débora está viviendo en este tiempo y entonces se presenta esta situación y Débora envía a las tribus de Israel un mensaje al chat y le dice, amados hermanos, plin, ¿cierto? Javín, el rey de Canaán, ha enviado a Sísara para destruirnos. Vamos a subir al monte Tabor, a pelear con todo lo que tenemos. Dios nos ha prometido la victoria, pero necesitamos tu ayuda. Todas las tribus deben unirse para pelear con nosotros. Ven, ayúdanos, porque muchos de tus hermanos podrían morir. Ven con urgencia, Débora. Y miremos cómo respondieron. Jueces 5:17. Miremos cómo respondió la tribu de Dan. Dan dice, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Es lo único que dice la Biblia. ¿Por qué Dan se estuvo junto a las naves? Y míreme aquí. Dan era una tribu de comerciantes de la flota marítima. Y recibió el chat. Pero se quedó cuidando las naves. Se quedó cuidando el negocio. Y seguramente le respondió a Débora, ay Débora, no podemos dejar el negocio. Sabemos que hay una guerra, pero mira, ¿quién va a cuidar del negocio? Te acompaño en espíritu. Es más, si me das tu nequi, yo te mando una ofrenda para los muchachos, ¿sí? Y Dan recibió el llamado, pero no se levantó. Veamos qué respondió Rubén. ¿Van conmigo? Amén. Jueces 5:17 dice, ¿por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Punto. Rubén no fue, porque se quedaron en los propósitos del corazón. Ahora, yo me imagino, Rubén era una tribu muy logística. Seguramente ellos hicieron un consenso cuando les llegó el chat. Seguramente se reunieron allí y dijeron, hagamos junta directiva a ver de qué se trata el asunto. Y de pronto leyeron una invitación de Débora, una mujer invitándonos a la guerra. ¿Dónde dice la Biblia que una mujer puede ejercer liderazgo en Israel? Eso es antibíblico. Ella era el problema, así que hubo grandes propósitos en el corazón, pero no fueron a la guerra. Miremos qué respondió Aser. Jueces 5:17. Se mantuvo Aser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. Aser estaba cómodo. Ay, yo estoy seguro que Débora se defiende con Zabulón y Neftalí. ¿Sí? Yo estoy cómodo aquí. Además, eso de ir a la guerra, eso es para los intercesores. ¿Yo? Yo no. Y no fue a la guerra. Eran 40,000 y solo fueron 10,000. Entonces Débora dijo, sean malditos los habitantes de Meroz. Dijo el ángel del Señor, que sean completamente malditos, porque no vinieron a ayudar al Señor, para ayudar al Señor contra los poderosos guerreros.
Hubo tribus que oyeron y se levantaron. Y hubo tribus que oyeron y se quedaron en su comodidad. Pero nuestro buen Dios había prometido la victoria y levantó a 2 de las tribus, y con ellos fue que el ejército de Israel venció. Pero que no nos coja a nosotros, que Dios te esté llamando. Y sigo con mi prédica. ¿Qué relevancia tiene en nuestros tiempos esto? Nosotros estamos viviendo en una situación muy difícil, tal cual estamos viviendo o vieron en la época de los jueces. La misma situación. Un gobierno, una situación económica, una condición, tantas cosas que están pasando. Hoy estamos hablando de maternidad, ¿verdad? Entonces hoy solamente voy a hablar de un aspecto que me llama muchísimo a mí la atención y que la iglesia tiene que despertarse. Y el despierta, 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 Débora, no es un llamado así de despertarse, sino es un llamado a la acción. Porque en Colombia en este momento, hay muerte por doquier. Pero si nosotros estamos hablando de nuestro gran enemigo, no es el gobierno. El gran enemigo es el espíritu del anticristo, que está operando a través de una agenda globalista, que está inculcando leyes en contra de todas nuestras creencias, de toda nuestra fe, y está ocasionando un derramamiento de sangre en nuestra nación que quizás nosotros no estamos dándonos cuenta. Pero si nosotros hablamos de algo, voy a dar una estadística solo para tocar un tema, la proporción de embarazos no deseados que terminaron en aborto entre el 2015 y el 2019 fue el 61%. Y te voy a hablar de estadísticas literales del 2019. Se practicaron 400,000 abortos en el año, 33,333 en el mes. O sea, 1,111 diarios. O sea, que en el año 2019, un aborto por minuto en Colombia. Todos vemos la violencia en las calles, pero es hora de hablar por aquellos que no tuvieron la oportunidad de hablar. Y si nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo en Colombia, y esta historia nos está contando algo, es porque el pecado de la nación ha hecho que se levante un Javín y ha hecho que se levanten leyes en contra. Pero aquí hay una iglesia que despierta y hay una iglesia que está llamada a la acción. No como las tribus que no fueron, que fueron indiferentes al llamado, que fueron quizás que se quedaron en su zona de comodidad. Ahora, quiero resaltar esto. De todas las cosas que esta hermosa mujer pudo haber dicho acerca de sí misma, porque ella profetiza, tal vez guerrera, intercesora, gobernante, juez, libertadora, ella misma eligió que su título más importante y por lo que quería que la gente la recordara es madre. Acompáñeme usted a Jueces capítulo 5, versículo 7. Madre. Dice la Biblia, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté y me levanté como madre en Israel. La liberación de toda una nación fue porque una mujer se levantó como madre, no como guerrera. No hay registros en la Biblia de que Débora haya tenido hijos biológicos. No hay ningún registro y ustedes saben que la Biblia es muy específica en genealogías. Pero Débora se levanta como madre y quiero que nos llevemos estas características que llevaron a Débora a buscar y a traer el cambio sobre su nación. Número 1, ella escuchaba la voz de Dios. Y es lo que el pastor ha venido insistiendo y que nosotros debemos sensibilizarnos
aprender a escuchar la voz de Dios. Y eso es lo que hace una madre que guía a sus hijos. Débora se levantó como una madre protectora y defensora para liberar a Israel. Así como las madres que están aquí se levantan como defensoras, como liberadoras de sus propios hijos, así tengan que darles chancla. ¿Sí o no? Esta madre fue guía y consejera sabia. La gente iba a ella en busca de dirección y para resolver conflictos. Similar a las madres que están aquí, que siempre ofrecen sabiduría y dirección a sus hijos. Esta Débora fue una madre empoderadora. Ella inspiró a Barak y a todo el ejército a luchar por su libertad. Y esto se asemeja a ti, madre, que alientas a tus hijos para enfrentar el futuro. Y esta madre fue promotora de paz y estabilidad para la nación. Por Débora la nación floreció por 40 años. ¿Qué más podrías hacer tú, madre, que tienes al Espíritu Santo de Dios dentro de ti? Y así como Débora, movida por su amor, se levantó como madre en Israel para derrotar al enemigo y traer liberación. Jesús, movido por su amor redentor, se levantó en una cruz por ti y por mí, para darnos una libertad definitiva y eterna de nuestro gran enemigo. Pero es el tiempo, hijos de Dios, que entendamos que Jesús le dio autoridad a la iglesia. Le dijo: toda potestad, ¿recuerdan? Me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id. La iglesia, como iglesia, debemos conocer todas las formas de opresión que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Porque no podemos seguir solamente quejándonos. Este es un llamado a despertar. Hay violencia, hay muchas cosas, pero Dios está llamando, así como llamó a Débora como madre en Israel, está llamando a la iglesia como madre espiritual del mundo. Para que nos levantemos a hacer esto mismo, para que nos levantemos a escuchar la voz de Dios y decirle al mundo lo que Dios está diciendo, para que nos levantemos como una iglesia que puede dar liberación, que puede dar protección, que puede dar dirección, que puede dar guía. No podemos nosotros pretender que Dios haga lo que tú y yo debemos hacer. Es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar. Enviamos una invitación para este viernes, para padres, educadores, líderes cristianos, el viernes 16. No sé quién se ha inscrito, pero no podemos seguir igual. Si tú verdaderamente quieres despertarte, atender al llamado, tienes que ir y tienes que ver la estrategia de guerra que Dios está revelando para este tiempo. Porque si no, los hijos tuyos serán arrancados de tu hogar, como pasaba con lo que hacía Javín y Sísara en la nación de Israel. Este es el tiempo de ir a la batalla. Quiero terminar con la experiencia que les comenté de aquella chica que me dijo: pues usted ni siquiera es mamá, usted qué me tiene que enseñar a mí. Y sí, mi esposo y yo no tuvimos hijos biológicos, pero Dios nos llamó a ser padres de multitudes. Y ese es el llamado. Y quizás no seamos los padres perfectos, y no sea yo una madre perfecta. Y sé que muchas cosas nos faltarán por hacer, pero lo que sí sé es que hemos sido escogidos para darle hijos a Dios. Y nos esforzamos para estar en el campo de la batalla que Dios nos ha dado. Amén. Quiero que te lleves esto. Despierta, despierta, despierta y despierta. Pongámonos en pie y vamos a orar. Vamos a meditar en esto que aprendimos.
Y vamos a pedirle al Señor. Dios respondió cuando la nación clamó. Aquí los sábados hay un lugar donde se clama. Y es un lugar donde no puede quedar vacío. Es una oportunidad. Dios está llamando al campo de batalla. Así que vamos a orarle, Señor, gracias por esta palabra, Dios. Hoy te pedimos que tú infundas un despertar en la iglesia similar al que tuvo Débora en sus tiempos, donde con su valentía, con su don profético, Señor, supo dirigir a un ejército y lograr tus victorias, Dios. Hoy queremos pedirte que nos des la capacidad de escucharte como iglesia, de levantarnos a hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Despierta en nuestros corazones como iglesia ese espíritu maternal, que no solamente acoja a los nuestros, sino al mundo perdido que está allí afuera. Impúlsanos a nutrirlos, a protegerlos, a enseñarles la palabra, Dios. Libéranos, Señor, de ser de las tribus que no responden al llamado, de tribus con apatía y complacencia, que creen que eso no se trata de ellos. Danos ojos para ver lo que el malvado Javín y sus opresores están haciendo en contra de nuestra nación. Y ayúdanos a levantarnos como ejército, no solo a cantar tus victorias, sino a lucharlas. Únenos como iglesia en un solo propósito, Dios, como un solo ejército. Danos esa fuerza unida, Señor, que nos permita avanzar el reino con tu amor y con tu poder, Señor, para traer liberación, para traer paz y para traer unidad. Y también en este día tan especial bendecimos a las mamás, Señor, que como Débora se han levantado con valentía, con amor, para proteger a sus hijos y a su familia. Te pedimos que cada esfuerzo, Señor, que ellas hacen, ellas puedan recibir esa recompensa de parte tuya, ese amor consolador. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos. Y hoy en especial, en este Día de Madres, Dios, vamos a compartir el pan y el vino, honrando tu obra en la cruz. A ti, Señor. Gracias, papito. Abba, Padre, porque nos das el privilegio de recordar y de honrarte, recordando el gran y enorme sacrificio que hiciste al entregar tu Hijo para que éste fuese injustamente sentenciado a muerte. Queremos participar de este acto grandioso con pureza de corazón. Por eso, Señor, te pedimos que seas tú perdonándonos. Y cada uno de ustedes, este es un buen momento para pedir perdón y arrepentirse. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo que tú quieres, porque hemos menospreciado tu palabra y tu instrucción, porque no hemos llevado a cabo la gran comisión que tú nos has encomendado, porque hemos malgastado y malutilizado nuestro tiempo, ese tiempo que tú nos das cada día y cada mañana, porque posiblemente no nos hemos acercado a ti, a hablar contigo, a escucharte. Perdónanos, Señor. Perdona lo que hemos hecho con nuestras manos, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos pensado en nuestra mente, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque eres fiel y justo
para perdonar nuestros pecados. Gracias, Señor. Porque el Señor Jesucristo, la noche en que iba a ser apresado, estando cenando con sus discípulos, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. Y les dijo, pueden comer de este pan, recordando que esto representa y les recuerda mi cuerpo, que va a ser entregado para el perdón de sus pecados. Podemos comer el pan recordando el sacrificio del Señor Jesucristo. Cuando se acabó la cena, tomó el cáliz, lo bendijo y lo dio a sus discípulos y les dijo, este cáliz representa la sangre que yo voy a derramar para perdonar sus pecados. Esta será la sangre del nuevo pacto. El pacto de sangre que voy a realizar con ustedes. Háganlo en conmemoración mía. Podemos beber el vino recordando la sangre de Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Hoy recordamos lo grandioso que eres, Padre. Grandioso, Señor Jesucristo. Porque éramos enemigos, Señor. Hacíamos lo que nos decía nuestro padre el diablo. Pero con todo y eso y por tu amor eterno, tú nos llamaste, tú nos buscaste y tú nos amaste, perdonando nuestros pecados, dignificando nuestra vida. Ahora somos libres, Señor. Ya no somos esclavos del pecado, Señor. Y por ti estamos aquí. Y para ti estamos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos. En Tierra Nueva te amamos. Y en el nombre del Señor Jesucristo los bendigo, Tierra Nueva. Los bendigo a ustedes y bendigo su propio corazón. Declaro que la concupiscencia que pudo haber quedado, hoy el Señor la está limpiando con su sangre. Declaro que toda maldición, toda brujería, todo lo que se ha proferido en contra de ustedes, hoy queda roto y sin poder. Declaro libertad en sus vidas para expresar el amor de Dios a todos los que están con ustedes. Y declaro que el amor de Dios en sus corazones sobreabundará para que de ustedes brote el agua de vida de su interior. Declaro que sus familias anhelarán llegar a los pies de Cristo a través de ustedes. Y declaro, por último, que en su casa y en su mesa de comedor nunca faltará el pan. Y su despensa estará llena a pesar de las situaciones y circunstancias. Tierra Nueva, los bendigo y los amo. Amén y amén.